Presentamos edición central de 24 horas. Fiscalía capturó a Santiago Uribe por el caso de los 12 apóstoles. Desempleo en Colombia alcanzó el 11.9% en enero de 2016. Daño en la térmica de Celsia golpea al sector eléctrico nacional. Fuerte explosión en el occidente de Bogotá dejó un muerto y 35 hogares afectados. Abren investigación contra el Ministerio de Defensa, así lo aseguró el procurador Alejandro Ordóñez. Alerta por aplicaciones con virus en la tienda de Google. Pese a críticas y tensiones, se aprobó la reforma de ley de orden público. América goleó a Orso Marzo 5-1 y se afianza el liderato del torneo de ascenso. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de 24 horas. Empezamos con las noticias porque en las últimas horas la Fiscalía capturó a Santiago Uribe, que fue capturado en el caso de los 12 apóstoles. La banda de los 12 apóstoles nació en Yarumal a comienzos de los años 90 y según los expedientes de la Fiscalía terminó siendo la probeta de los grupos paras como el Cacique Pipinta y el Bloque Héroes de Granada de las AUC. La banda además fue la base de los posteriores grupos paramilitares que delinquieron en la zona. Pues por este caso fue capturado en las últimas horas Santiago Uribe. En la investigación que adelanta el ente acusador sobre esta organización se ordenó la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en el cual deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir. Rodrigo Pérez Alzate o Julián Bolívar fue uno de los jefes paras que se salvaron de la extradición en el 2008 cuando se inició las autodefensas de Yarumal en febrero de 1997, en el cual tuvo la misión de revelar a los 2 apóstoles con un grupo más poderoso y directamente dependiente de Carlos Castaño. En solo 12 meses entre febrero y abril de 1998, el grupo encabezado por Bolívar asesinó a 22 personas, en el cual los nombres de esas víctimas aparecen en la primera sentencia en su contra por Justicia y Paz, que anota los crímenes ocurrieron cuando tomó el relevo del grupo delincuencial denominado Los 2 Apóstoles. En las investigaciones de los crímenes y el origen de los 2 apóstoles se han recibido versiones de víctimas, exparamilitares y exoficiales y suboficiales de la fuerza pública que apoyaron al grupo. En el 2010, el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, sostuvo que Santiago Uribe era el jefe de los 12 apóstoles y que ese grupo se había conformado en la finca La Carolina, de propiedad del caballista. Según el relato del oficial, quien fue denunciado por los abogados de Uribe por calumnia, el grupo se dedicaba a asesinar pequeños delincuentes, drogadictos y supuestos auxiliadores de la guerrilla. En el 2012, el Consejo de Estado estableció que el proceso administrativo de los 12 apóstoles fueron organizados por un alcalde de Yarumal, el comandante de la policía del municipio, el párroco y algunos comerciantes. En este caso, los 2 apóstoles, concluye el fallo, terminaron por creer que podían decidir límite alguno, guiados únicamente por el odio, el deseo de venganza o la mera arbitrariedad acerca de si la vida de sus congéneres debe ser preservada o si encajaban en su particular visión del mundo, el cual merecían ser eliminadas sin fórmula de juicio y sin el menor asomo de compasión. Y después de la captura en las últimas horas de Santiago Uribe, en el cual es el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, fue capturado en las últimas horas en Medellín, dentro del proceso de investigación por esta creación del grupo paramilitar. La captura se produjo porque un fiscal considera que Santiago Uribe tuvo un papel determinante en esa organización criminal por la que ha sido cuestionado en los últimos 15 años. Con esa decisión, el fiscal considera que los delitos investigados son muy graves y que la libertad del ganadero pone en peligro a la comunidad. Por ello, decidió resolver la situación jurídica ordenando su captura. Ahora el fiscal tiene 180 días para seguir analizando el caso y decidir si llama a juicio a Uribe por los delitos investigados. Entre tanto, va a seguir detenido y privado de su libertad. La decisión del fiscal puede ser apelada y resuelta por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por otro lado, fuentes en la fiscalía señalaron que el esquema de seguridad del caballista, conformado por 3 policías, intentó impedir la captura. Muy bien, en las últimas horas, pasando a otras noticias, en las últimas horas en el país
tenemos que confirmar exactamente que el desempleo en Colombia alcanzó el 11.9% en enero del año 2016. Según el Departamento Nacional de Estadística, en el primer mes del año de 2016, la cifra llegó a una tasa de 11.9% frente a un 10.8% en el mismo mes del año 2015. El DANE agregó que también se dio la tasa de participación más alta de los últimos 16 años, con un 64.5%, y que la tasa de ocupación se mantuvo alta y estable en 56.9%. Entre enero del año pasado y este mismo mes de 2016, cerca de 265.000 colombianos encontraron trabajo. En el trimestre móvil de noviembre de 2015 a enero de 2016, la tasa de desempleo se situó en 9.2%, con las tasas de participación y ocupación más altas en los últimos 16 años, indicó el DANE. Para el mismo periodo en 2015, la tasa de desempleo se ubicó en 9.1%. En los últimos 3 años, para este trimestre, se registraron tasas de desempleo de un dígito. En este periodo, el comercio, las actividades inmobiliarias y los servicios fueron las ramas que más le jalonaron a la generación del empleo en el total nacional. Bien, pasando a otra información, en las últimas horas se confirmó un daño en la térmica de Celsia, en el cual ha golpeado a un gran sector eléctrico nacional. A las preocupaciones que hay por el país por las posibles cortes de energía en horas de mayor demanda, en abril, producto de la salida de operación de la hidroeléctrica Guatapé, se sumó un nuevo factor que eleva más el estrés y el riesgo del sistema. La generadora de energía Celsia reveló en una fase previa al mantenimiento en la maniobra de parada de sus unidades de generación en la zona franca Celsia, antes Termoflores, se presentó un daño en los álabes de una de las turbinas de combustión. La situación afecta a la generación de toda la central y de la zona franca Celsia, que ya de los 610 megavatios de capacidad total quedaron indisponibles temporalmente 230 megavatios, que equivalen a una producción diaria de 5,5 gigavatios hora día con destino sistema interconectado nacional. Según Celsia, los otros 180 megavatios de capacidad se mantienen disponibles. Celsia señaló que se activó el plan de contingencia con el fabricante de la máquina y que estima que el daño se resuelva en un término entre 3 y 4 semanas. La preocupación radica en que actualmente las centrales térmicas están generando un 50% de demanda diaria del país, y en que zona franca Celsia es por capacidad la segunda planta térmica más importante del país. Muy bien, pasando a otra información, en las últimas horas una fuerte explosión ocurrió en el occidente de Bogotá. Cerca de las 5 de la mañana de este lunes se presentó una explosión en la zona de la calle 102, de la carrera 102 con calle 22. Un integrante de los organismos de socorro encontró el cuerpo sin vida de un hombre todavía sin identificar debajo de los escombros del sitio donde se presentó una explosión, al parecer por una fuga de gas. Los hechos se registraron hacia las 5 de la madrugada en la calle 22 con carrera 102, y todo parece indicar que una pipeta de gas explotó. En principio, los organismos de socorro indican que se trata de una persona que dormía en el lugar. En total, 9 personas fueron valoradas en el sitio de la emergencia. 4 fueron remitidas a los hospitales Simón Bolívar, San José, Infantil, Kennedy y Fontibón. Además, como José Barrios, fue identificada la persona remitida al Simón Bolívar, pues presenta quemaduras de consideración. En el sitio se hicieron presentes todas las entidades de intervención social y cuerpos de socorro. La emergencia fue atendida por las estaciones de Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, que reportaron entre los heridos a 2 menores de edad. Según un reporte entregado de forma oficial, en total fueron afectados 35 hogares, 122 residentes de la zona, de los cuales 21 son niños y 101 adultos, en el cual hay 3 casas afectadas de forma directa. La explosión ocurrió en una casa de 3 pisos y provocó de inmediato el incendio de la vivienda en esta zona en el occidente de Bogotá. Muy bien, y en otra información, en las últimas horas el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, abrió una investigación contra el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por el tema de lo que ha sido el despeje en La Guajira, un presunto despeje en La Guajira, en el cual el Procurador General Alejandro Ordóñez anunció este lunes en una rueda de prensa que abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y los comandantes de las fuerzas militares, con la presencia de jefes de las FARC e integrantes de esa guerrilla en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, La Guajira, el pasado 18 de febrero. Según Ordóñez, reconocido crítico del proceso de paz, la investigación se abrió por varias denuncias allegadas a la Procuraduría General y a las notas periodísticas que registraron la presencia de las FARC en la zona. Según Ordóñez, la decisión se tomó por conductas que posiblemente constituirían faltas disciplinarias, las cuales se investigarán en 2 dimensiones.
El primer eje de la investigación de la Procuraduría consistirá en establecer si las fuerzas militares y de policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo en el que estuvo la guerrilla de las FARC en el corregimiento de Conejo. Según Ordóñez, si ese fue el caso, eso constituye una violación a la Ley 418 de 1997, que establece que en ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje para cualquier parte del territorio nacional. El segundo eje de investigación, dice el procurador, consiste en determinar que las Fuerzas Armadas dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento Conejo e indefensa en manos de las FARC. Muy bien, en otra noticia, en las últimas horas hay alerta en los teléfonos inteligentes por aplicaciones con virus en la tienda de aplicaciones de Google. Pues la tienda de aplicaciones Google Play se encuentra bajo ataque. En las últimas horas los cibercriminales han encontrado mecanismos para superar los controles de seguridad de la plataforma y ya han logrado infiltrar más de 340 troyanos en los últimos 7 meses, según la empresa de seguridad informática ESET. Los programas maliciosos disfrazan como aplicaciones legítimas, en su mayoría relacionadas con videojuegos. Al encontrarse alojados en la tienda legítima de Google, es difícil reconocer el daño. ESET afirma que al menos 10 aplicaciones maliciosas lograron infiltrarse en la tienda de Google cada semana desde agosto. Cada una de esas apps alcanzó en promedio 3.600 descargas. Las apps maliciosas, una vez instaladas en el teléfono, ejecutan diversas acciones. En algunos casos, envían mensajes de texto con costo sin que el usuario se percate. En otros, ESET detectó que esos códigos maliciosos hacen clic en forma automática en publicidad relacionada con sitios pornográficos, y en la cual los cibercriminales obtienen réditos gracias a estos anuncios y llevan tráfico a portales específicos. Por ende, se trata de amenazas que consumen datos. La compañía de seguridad informática advierte que la opción de verificar aplicaciones en realidad pocas veces brinda protección a ese sistema. Solo suele detectar aplicaciones maliciosas después de que se eliminaron de la Play Store, se reseña en el blog de la compañía. Muy bien, después de la pausa viene lo que ha sido la última decisión de que se aprobó la última forma de la ley, la reforma en la ley de orden público. Ya regresamos con ustedes aquí en 24 horas.